Buenos días a todos. El año pasado, cuando presenté la primera ponencia en el Instituto de Félix de Gomora, dije que era el día más importante en la historia de este instituto. Pero claro, ha pasado un año y este vuelve a ser el día más importante de la historia de este instituto. Es decir, cada vez que venga Félix de Gomora es el día más importante en la historia. Por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque estamos en presencia del intelectual más potente en la actualidad en esta cosa geográfica llamada España, que, como siempre el año pasado habló de propaganda y verdad, este año va a hablar de una verdad también, que es la política como patología social, y de una cosa muy interesante, que es la intervención política, la planificación política, sobre todo a largo plazo, y cómo eso configura y determina las leyes de la sociedad, lo que somos, ¿no? Cómo actuamos y cómo entendemos la realidad. Y si la realidad viene determinada por una ficción, lo que nosotros entendemos por realidad es pura ficción, ¿no? Y además queremos proteger esa ficción, se llama sistema. Y ahora vamos a intentar, durante la próxima hora y media, intentar quitar el velo de toda esta cosa llamada política, enfermedad social, confusión mental, y como antes decíamos con relación a la ponencia de Cuca, la violencia subyacente a toda esta cuestión social. No tengo nada más que decir. Muchas gracias y adelante, Félix Rodrigo Gual. Muy bien. Bueno, estuve aquí el año pasado y cuando vengo pues casi ya me encuentro como en mi casa, ¿no? La gente conocida, el ambiente familiar que hay aquí, la convivencia, la relación, me gusta venir, ¿no? Y sobre todo, pues cuando escucho a Ricardo lo que dice, pues que es muy exagerado, claro, es muy exagerado, pero es un detalle por su parte ser tan cortés. Bueno, quiero decir que la política, la intervención política, hoy es una parte de la mercadotecnia. Así es estudiada en un libro que ya cité el año pasado, de Raúl Eguizábal, que se llama Industria de la conciencia, una historia social de la publicidad en España, 1975-2009. Él dedica la mayoría del libro a la mercadotecnia comercial, pero también dedica una parte, puede ser el 20% de las páginas, a la mercadotecnia política. Lo que pasa que el libro de Eguizábal, al que yo admiro y he leído mucho y todavía le he hecho un vistazo, es un libro voluminoso que os recomiendo, no estudia exactamente las intervenciones políticas, sino más bien las campañas electorales. Y él va muy bien estudiando cómo las campañas electorales se desarrollan con criterios de mercadotecnia cada vez más incluso, ¿no? Pero hay algo que está por encima de las campañas electorales, que es cuando en una sociedad se decide lanzar una operación política que revuelva el tejido social y lo cambie radicalmente. Y entonces esto ya le podemos llamar una acción mercadotécnica de gran altura. La que yo recuerdo mejor de todas en los últimos 40 años quizás sea el Procés en Cataluña. El Procés en Cataluña es una operación perfecta, ya la he seguido, y me ha dejado impresionado la capacidad de intervenir en una sociedad, de darle la vuelta, de crear unos estados de acción y de conciencia que eran los que interesaban a quienes lanzaron el Procés. Quiero decir además que esto me pilla de cerca porque cuando la antigua Convergència i Unió lanza esta intervención política, yo estaba en Reus. Y entonces, pues, y me acuerdo que estaba allí, había un congreso de Convergència i Unió y yo estaba en Reus haciendo una charla y allí fue donde decidieron dejar el autonomismo y pasarse a eso que ellos llaman el independentismo, de esto hace ya años, pero yo lo viví de cerca, pero nunca llegué en ese momento a entender la importancia que tendría la decisión allí tomada aquel día en Reus, en la provincia de Tarragona.
La política como patología social. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues la política, la baja política, que es de lo que se trata en estos casos, la politiquería, también son los dos términos que se utilizan, crea patologías, crea personalidades patológicas. O sea, ¿en qué se manifiesta esto? Pues, por ejemplo, en su intolerancia, en su agresividad, en su fanatismo, en su irracionalidad, en su banalidad. Yo tengo unos amigos en Cataluña, ahora los voy a ver, que viven en la Cataluña profunda, gente joven, y me decían, en 2014, me decían, bueno, todo esto es un teatro, es un montaje, pero realmente lo que más nos duele es hasta qué punto está vacío de todo contenido interesante. Se dice que se hace por amor a Cataluña, pero no hay amor a Cataluña aquí, no hay nada, no hay ideas. ¿No? Ellos como catalanes de siempre, del fondo de Cataluña, decían todo esto es una bobada, ¿no? Una bobada trágica. Y íbamos paseando por un bosque, yo les iba escuchando a ellos y me iban dando estas impresiones que yo ya las tenía, pero quería saber que gente de allí, de nacidos allí, vividos allí, pues me decían esto, ¿no? Las dos grandes intervenciones políticas que hemos conocido aquí en los últimos años son una, el lanzamiento del partido político Podemos, que ha sido también, bueno, pues muy interesante como operación de mercadotécnica, ¿no? Se le llamó durante un tiempo incluso el partido de los medios de comunicación, el partido televisivo y luego el proceso en Cataluña. Entonces mi intención es estudiarlos desde el punto de vista de lo social, también de lo que es la publicidad y de la ética. Por tanto, haré una intervención lo más neutra posible para no interferir en la toma de conciencia individual de la gente que me escuche, ¿no? En primer lugar, explico que la diferencia entre política y politiquería o baja política está en que la política es algo valioso, noble, es lo que se llamaba en el mundo de los griegos la virtud cívica. El individuo participa en el gobierno de la sociedad, el gobierno global, por voluntad de participar. Pero claro, todas estas intervenciones que vamos a ver, estas dos, hay más, hay algunas más, no son eso exactamente, sino son lo contrario. El individuo no queda elevado, no queda mejorado de su intervención en estas cuestiones, sino que queda empeorado, queda disminuido, queda envilecido. En Cataluña os contaré una anécdota. Tenemos este libro, Ética y Revolución Industrial, y puesto que de los 5 autores 2 son catalanes, lo presentamos en Cataluña, en Barcelona, hace un año y pocos meses, ¿no? Entonces surgió inmediatamente en el público el argumento siguiente, que fue desolador, ¿no? Fue, bien, aquí lo que importa es la independencia de Cataluña, no nos interesan los problemas éticos. Nosotros dijimos, lo sentimos, pero es que nuestro libro es sobre filosofía moral, no tratamos temas políticos, y ahí se armó ya un pequeño debate absurdo, ¿no? Porque, claro, nosotros dijimos, bien, eso significa que en Cataluña ya no interesa la filosofía moral, entonces si es así, decídnoslo y nos vamos, ¿no? Claro, les quisimos llevar al límite, a dar cuenta del reduccionismo que hay ahí. Ya solo interesa un tema, un único tema, del que se habla obsesivamente, se trata obsesivamente, ¿no? Entonces ya Eleno Saña, que para mí es el autor de filosofía moral vivo más importante, que además es catalán y además había nacido a 100 metros de donde estábamos haciendo la presentación del libro, pues tuvo que hacer una intervención relativamente dura y tensa para poner las cosas en su sitio, diciendo hasta dónde hemos llegado, ¿no? Este reduccionismo es destructivo de las mentes porque, por su propia naturaleza, la vida humana es compleja, es circular, no puede resolverse nada con ningún aspecto único. La unilateralidad es la negación del ser humano. Y entonces las intervenciones políticas se caracterizan por su reduccionismo y unilateralidad. El individuo es arrinconado a base de golpearle en un único aspecto, hasta que ya se le machaca, ¿no? Porque las sociedades actuales se basan en la trituración del sujeto. Entonces, pues, la política es otra cosa. Tengo aquí este libro, Mi vida son los libros, y los cito, aunque hay gente que le parezca mal, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esto es una traducción de un libro en Estados Unidos, escrito por una politóloga e historiadora que se llama Dana Nelson.
lo tradujimos y lo editamos, pero le hicimos un prólogo, hay que, en fin, aprovechar un poquito la ocasión. Aquí es una autora desconocida, pero en Latinoamérica no. En Latinoamérica es bastante leída y mucho más en Estados Unidos, en los ambientes radicales, sobre todo la gente que quiere saber qué fue de Estados Unidos antes de que fuera Estados Unidos. Es decir, desde la llegada de los padres peregrinos hasta más o menos finales del siglo XVIII. Y entonces es la especialidad de esta autora. Entonces aprovechamos la ocasión para un amigo y yo, él se llama Esteban Vidal, hacer un prólogo. Entonces esto es un prólogo de política, pero de política de verdad. Es un prólogo interesante, a mí me parece que es lo mejor que se ha escrito sobre análisis político. Y lo digo sin ningún corte porque lo escribió Esteban Vidal, yo me limité solo a estar. O sea, él fue el quien lo escribe, Esteban Vidal, bueno, pues, a mí me parece que es una personalidad genial del análisis político, y pues él lo hizo y yo me limité solo pues a hacer alguna observación mejorante, ¿no? Entonces esto es política, pero lo que vamos a ver hoy pues es politiquería, ¿no? Por cierto, la tesis que nosotros aquí defendemos en el terreno de la política, que es importante para protegerse de las agresiones del politicismo y de la politiquería, es que los sistemas parlamentaristas, como el que hay aquí, tienen dos niveles de funcionamiento. Esto por fin, ya en Estados Unidos hay un libro, Esteban lo sabe porque está en inglés, que dice, bueno, hay el poder formal, que es el poder del Parlamento, los partidos políticos, todo el juego de ir y venir, y el poder real, que es lo que aquí se dice en castellano, los poderes fácticos, los poderes de hecho, ¿no? Entonces, con un lenguaje académico complicado, este libro que os digo en Estados Unidos defiende esta argumentación que es de sentido común. Es decir, los gobiernos, los parlamentos, los partidos políticos, todo esto no son el poder real, son solo una apariencia de poder, como algo que se deja caer, una máscara que se deja caer o una sobre el poder efectivo, los poderes fácticos, que son los que toman todas las decisiones, hacen las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ya lo sabíamos y Esteban creo que lo cita, como él es muy erudito, le dije, bien, pues cítalo por ahí, ¿no? A nosotros no nos resolvía nada porque eso es de sentido común, ¿no? Entonces, la cuestión es, la persona se degrada al participar en estas operaciones de politiquería y lo que voy a hacer en primer lugar es describirlas, las dos más recientes, y en segundo lugar establecer 4 criterios para protegerse de ellas. Establecer como una barrera entre estas intervenciones y la persona. Quiero decir que el título de la charla proviene de un artículo mío que se titula De la intervención política, publicado en la revista Estudios en 2011. Hacía mucho tiempo que no leía este artículo mío, entonces ayer lo estuve leyendo, busqué la revista y dije, mira, pues sí, ya. Estas cosas decía yo hace 11 años, está bien, bueno, en algunas cosas pues ya, claro, si yo pensara ahora como hace 9 años, no habría avanzado en mi conocimiento, yo intento avanzar continuamente, ¿no? Porque es lo más importante, ¿no? Vamos a ver el asunto de Podemos, ¿no? Voy a intentar no ser críticos, sino simplemente ser descriptivo, ¿no? Viene el 15M, también tengo un libro sobre el 15M, que se llama Pensar el 15M, que este libro sí ahora, estoy muy descontento con él, cuando me está llegando gente que ayer mismo hablaba con gente, activistas del 15M y tal, y bueno, pues me hacían observaciones que efectivamente cuestionan un tanto mi interpretación de la época. Está agotado por suerte, o sea, que pelillos a la mar, o sea, es mejor que... Pero bueno, uno tiene que hacerse responsable de lo que diga, ¿no? Entonces, está el 15M, el 15M es muy complejo, no es exactamente una intervención política, institucional, es mucho más, el 15M mucho más. Yo estuve en la génesis desde antes de que se pusieran las tiendas en sol, yo ya sabía que eso iba a suceder, aunque no fui de los que pusimos las tiendas, pero sabía ya 15 o 20 días antes todo lo que se iba a hacer más o menos. Tampoco dormí allí ninguna noche, ni participé en ninguna asamblea hasta el final, eran muy, muy pesadas, ¿no? Entonces yo apoyaba mucho, pero con ciertas reservas, ¿eh? Bueno, pues eso. Entonces allí existía el grupo Contrapoder. Contrapoder era una revista que se hacía en la Universidad Complutense, que yo imagino que en la época tendría unos 50 lectores, que estaba dirigida pues, por los actuales dirigentes de Podemos. A mí me hablaba alguien de ella y tal, y la dejé un poco... La verdad es que no me interesaba, no era mi manera de hacer las cosas, ni mi ideología, ni nada de nada. Y además era uno de los
50 grupos que pululaban por las asambleas, por el 15M, que decían cosas y tal. Yo en ese momento no le di ninguna importancia ni ninguna viabilidad, pero luego resultó que de ahí saldría un partido político que llegó a tener casi 5 millones de votos. ¿Cómo sucede esto? Es la cuestión a investigar, ¿no? Cómo se lanza un proyecto político que pues ahora ya está en declive, está ya en su momento de baja, pero bueno, ha sido importante sobre todo en los años 2014, 2015, 2016. Hay algún momento en el que gente muy clarividente, gente que tiene una gran capacidad de análisis político, lo pilla desde el primer momento. Quiero decir, referirme aquí al famoso artículo de Carlos Taibo. Carlos Taibo en su blog, me parece que fue ya en el verano de 2014, él hace un artículo muy crítico respecto a todo lo que significaba tanto la operación de Podemos como el contenido. Él lo tenía fácil porque había sido, digamos, colega de los jefes y jefas de Podemos en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense. Este artículo contribuye a pinchar la burbuja, incluso yo, que no le había dado mucha importancia al evento, cuando leo el artículo es cuando me doy cuenta de que está pasando algo gordo, porque a mí qué me importan todos estos líos, ¿no? Era mi idea. Pero, y luego, pues me parece que a los 6 meses yo saco un artículo en mi blog que no llega a tener ni mucho menos las visitas, las lecturas que el de Taibo, porque, bueno, Taibo pues, es una personalidad muy conocida, de ideología libertaria, pero sí tiene bastantes. Creo que con todo sigue siendo el artículo de mi blog más leído, ¿no? Entonces, el año clave de la operación es 2013. Y hay un declive del 15M, porque el 15M nace y luego no sabemos qué hacer con él, eso es la verdad, ¿no? Yo recuerdo que lo pasaba muy mal cuando yo he llegado a hacer más de 100 charlas con gente del 15M por todas partes del país, Galicia. Bueno, en Galicia fui el único invitado no gallego al encuentro del 15M de 2013. Allí estuve, ¿no?, todos los días, oyendo hablar en gallego todo el rato y tal. Si pillo algo, ¿no?, también en Cataluña, en Madrid, en Canarias. Pero yo no tenía ningún proyecto, simplemente estaba allí, escuchaba, aprendía y si me pedía mi opinión, pues la daba, ¿no? Es decir, me desbordaba a mis capacidades de la época lo que era el 15M. Pero en otros casos no. Quiero decir que sí es verdad que la presencia de las ideas nuestras, quiero decir nuestras, de un núcleo no muy numeroso, pero sí influyente, como podía ser Carlos Taibo, y algunas otras personas, yo pues era importante. Entonces, aunque no teníamos ningún proyecto positivo, pero sí éramos un obstáculo para que se convirtiera el 15M en lo que alguien en las alturas quería que se convirtiera, que era en un partido político que hiciera un impacto fuerte en la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Pues como había que quitar ese obstáculo, pues sucede que ya a finales de 2013 se desata contra mí, aprovechando ciertas circunstancias que no ahora voy a citar, una campaña de denigración muy fuerte en las redes sociales, en todas partes, por ejemplo, incluso bronca, intentos de enfrentamiento, intentos de agresión física, en Cataluña en concreto, en 2014, ¿no? Y se estaban quitando los obstáculos que impedía que el 15M basculara hacia el nuevo proyecto político. En la mercadotecnia comercial a veces sí se utiliza la agresión. Por ejemplo, se daña a los competidores, se les queman camiones, se provocan... Pero en la mercadotecnia política es relativamente fácil, ¿no? Se intenta arrinconar a los oponentes para vender el nuevo producto, ¿no? Entonces, las fórmulas del lanzamiento mercadotécnico del nuevo producto son, en primer lugar, televisión día y noche. O sea, yo me entretuve hace 2 años en cuantificar cuánto dinero, medido en términos de costo de la publicidad comercial, había costado lanzar a Podemos. Es decir, considerando todo esto como publicidad, entonces se hace un cálculo, entonces me salían cifras astronómicas, ¿no? Simplemente midiendo el número de horas que los jefes y jefas de Podemos al año están en las televisiones y multiplicando eso por lo que se suele pagar de media en la televisión por 1 minuto de publicidad, ¿no? Cifras completamente astronómicas y fuera de control. En segundo lugar, el contenido. Aunque os quiero decir que la frase famosa de McLuhan del medio es el mensaje, en este caso se cumple claramente, porque aquí lo que importaba era el mensaje, no el medio. Quiero decir, al revés, era el medio, no el mensaje. Es decir, lo que sí importaba es que se estuviera continuamente
en televisión, emitiendo casi sin parar, digamos, discursos sobre diversas cuestiones. Pero eso era más importante que el mensaje. ¿Pero cuál era el mensaje? El mensaje era estrictamente económico. Si quitamos todos los oropeles de acompañamiento, el mensaje se reducía a la renta básica, a no pagar la deuda a la troika, con lo cual digamos, el país tendría más dinero para ayudas sociales y, en tercer lugar, el incremento de las prestaciones institucionales, también llamadas ayudas. Por lo tanto, esto es muy inteligente porque tocaba la tecla fundamental de las actuales sociedades, que es el dinero, y era degradado, otros asuntos apenas se tocaban. Luego estaba el apoyo internacional. Para vender un producto político había que tener apoyos internacionales, básicamente 3, que eran Venezuela, Grecia y Irán. Lo de Grecia inmediatamente se volvió en contra, porque en muy poco tiempo la situación en Grecia, con Syriza y tal, pues evolucionó de una manera que era más negativa que positiva. Entonces es curioso cómo los medios de comunicación, ¿qué hacen? No vuelven a hablar de Grecia. O sea, así es. Realmente los medios de comunicación hoy actúan como si hubiera alguien que le da órdenes en las alturas. Yo a veces lo he observado, lees algo por ahí y dices, en 15 días van a dejar de sacar este asunto. Y sí, sucede, ¿no? Luego podemos hacer especulaciones sobre quién orquestaba toda la operación, ¿no? Ya he hablado de las agresiones, pues bueno, hay una voluntad de agredir, una voluntad de descalificar. Internet es muy manipulable. Ahora estoy estudiando cosas sorprendentes que suceden con textos míos en Internet, como que, por ejemplo, en Google se mantenga desde hace 7 años un texto altamente insultante. En la segunda, poner mi nombre en Google y sale el segundo o tercer lugar cuando tenía que estar hundido, ¿no? Entonces eso ya me han informado que hay empresas que lo hacen. Vale, bien, pero ¿quién paga esas empresas? O sea, y no es un caso solo, sino más casos, ¿no? Y, bueno, hay una serie de anomalías, ¿no? que sí, cuando hablas con gente que entiende bien del funcionamiento de Internet, te dicen que relativices los números, que esos números a veces son fiables, a veces no, las cifras, que eso no es un mundo de la objetividad, sino un mundo del conflicto y de la manipulación. Luego se pide para la operación mercadotécnica que entre gente que es respetada por su nivel intelectual o cultural o artístico, y se les pide que apoyen. A mí lo que más me impactó fue, quizá a la gente joven esto no lo diga mucho, es cuando Manolo García hace una declaración de apoyo a Podemos. Porque a mí Manolo García me parece bien, me parece un hombre, sobre todo sus letras tienen nivel, y su música a veces. No es que yo esté entusiasmado con él, pero me parece que llega a un sector del público, quizá menos escandaloso, menos ruidoso, pero interesante. Entonces, yo las escuché con interés, con estupor, ¿no? Me gustaría saber si la gente que apoyó en su momento a todo esto ahora lo mantiene o pide perdón o da alguna explicación. Luego está el fenómeno de la imagen. También había que establecer una imagen rompedora, que eso se logra con la coleta. Aquí hay un punto de anacronismo, ¿no? Porque si se va a las discotecas de gente joven, pues la gente joven masculina no suele ya llevar coleta. Es más bien de una rebeldía de hace 20 años, pero bueno, pues parecía algo nuevo en relación con lo que eran los jefes de los partidos políticos de la derecha, muy embarados en sus trajes de grandes almacenes y tal, ¿no? Luego se hace un efecto de bola de nieve, que es también necesario, luego en el proceso lo veremos, que es esto cada vez va más, cada vez se suma más gente y es necesario estar ahí y es necesario estar ahí. Entonces se produce una ansiedad por pertenecer, por estar, por decir sí, por apoyar. Una ansiedad que es muy propia de las sociedades actuales, donde no existe la mismidad del individuo. El individuo tiene que ser él mismo y ella misma. Y luego explicaré algunos criterios elementales para lograr esto. O sea, el individuo tiene que ser soberano. Y la soberanía del individuo es uno de los pilares de una sociedad bien constituida. Y esto es lo que intenta anular pues estos procedimientos, ¿no? Intenta pasar por encima del individuo, ¿no? Luego se cuentan mentiras necesarias, como los círculos. Se supone que había una organización de base, eso nunca ha existido, ahora ya no queda ni rastro de ellos, pero estos círculos, un partido democrático, no era verdad.
Esto no ha sido verdad nunca, ¿no? Porque es un partido de avalancha. Antes no existía y no tenía círculos porque eran 4 gatos, y después de todo pues ya solo era un partido de votantes y gente que salía en la tele, ¿no? Pero habría que dar una estructura. Todo esto es muy inteligente porque también cuando se estudia la publicidad comercial se hace lo mismo, se va dando características y cualidades al producto que a veces son verdad y a veces no, y cuando son verdad se magnifican mucho para que el producto tenga una densidad. Luego está algo que a mi entender fue un error de los planificadores del lanzamiento, que es el caudillismo. Es un caudillismo excesivo, esto se lo podían haber evitado y es excesivo el caudillismo, no recordaba épocas pasadas, en fin. Pero bueno, no sé por qué lo hicieron, quizá pensaron que nuestra sociedad es parecida a Venezuela y no. O sea, un lanzamiento mercadotécnico tiene que tener en cuenta mucho las circunstancias del lugar, no copiar, considerar las diferencias culturales. Todo lo que puede funcionar en Latinoamérica, porque allá hay un fenómeno del caudillismo, aquí no, y esto ya desde el primer momento hizo. Y luego se presenta como partido feminista, alguien le ha dicho un partido feminista de mujeres anuladas. No sé si sabéis que el público femenino sobre todo vota a la derecha. Los partidos de derecha tienen más votantes femeninos que masculinos y sin embargo los partidos de izquierda, sobre todo Podemos, tienen más votantes masculinos que femeninos en el total. Esto es un asunto que ya se estudió entonces y bueno, y esta imagen no mejoró porque a veces no se sabe si lo que sale en la televisión son mujeres o son solo personas con máscara, ¿no? Esto no hay una personalización de las mujeres que salen. Todo esto son defectos que se podrían haber evitado, ¿no? Hay una base social, que son las clases medias españolas, que sufren un ataque de pánico con la crisis. La crisis de 2008, 2009, 2014 es una crisis muy peculiar, distinta a todas, distinta a la de 1929, se entrelazan en ella muchos elementos, pero es una crisis muy grave. Daros cuenta que han abandonado el país para buscarse por ahí bueno, pues la vida, 2,5 millones de personas desde 2010, sobre todo gente joven, casi toda, ¿no? Se han ido a trabajar, o a Alemania, Inglaterra, Australia, donde sea. Esto es trágico. Yo esto lo vi claramente cuando hacíamos actos del 15M, tanto si fueran asambleas como si eran charlas, pues había un público joven claro. Y sin embargo, a partir de 2013, 2014, ese público desaparece. Yo lo viví, recuerdo, la última vez que yo tuve un público así joven, al 99% fue en Gijón, en diciembre de 2013, y luego ya no. ¿Por qué? Porque se habían ido. Es decir, habían perdido confianza en la sociedad en la que habían nacido, esto no tenía remedio y se habían ido. Y eso sigue, es trágico. Un país donde falta juventud porque biológicamente no nace gente, esa pérdida es enorme, ¿no? Pero los que se quedaron entraron en pánico, como se dice con una traducción literaria del inglés, y querían sobre todo alguien que les resolviera el problema de la supervivencia. Entonces, esas clases medias crispadas, violentas, que quieren sobre todo pillar cacho, es la base social de Podemos. Podemos no le interesan los barrios populares, la influencia que tiene ahí no inmediatamente se disolvió, sino una clase media muy extensa, de profesores, de gente con títulos universitarios, incluso con varios, que son los que actúan. Entonces hay un elemento de crispación muy fuerte en ese sector, que por cierto también es el mismo sector que en el año 34, 35, 36 se apoyaba a la Falange. La Falange también fue un partido de clases medias, todos los partidos de la intolerancia, de la crispación, de tal, pues son siempre partidos de clase media que quieren desesperadamente un lugar al sol. Puede pareceros extraño, pero es que yo he sido víctima y conozco a mucha gente. Ayer mismo me contaban cosas muy tremendas que han surgido en el entorno de este partido político en la provincia de Toledo, ayer mismo, ¿no? Y entonces, pues claro, yo no quiero que se viole la libertad de expresión de nadie, menos por métodos físicamente violentos. El resultado triunfa como operación de lanzamiento. Sí, pero tenía unas deficiencias básicas. Tenía muchas deficiencias. Primero, su discurso era muy débil porque
bueno, la renta básica no es posible en un momento que el estado de bienestar está cayendo, no todo el mundo le parece bien eso, porque aquí de lo que se trata es tener trabajo, no que tener una limosna social. Había una serie de fallos. Luego después la situación internacional se les puso en contra inmediatamente, crisis en Grecia, crisis en Venezuela, esa cuestión de Irán, qué horror Irán, ¿no? Yo no puedo admitir gente que oculta, por ejemplo, lo que está pasando en Irán, cuando miles y miles de mujeres son encarceladas por no querer llevar velo. Hay un vídeo en televisión, un vídeo en internet terrible donde la policía religiosa coge a una mujer, la acorrala en la calle en una ciudad iraní, la apalea. Lo más terrible que me impresionó de ese vídeo son los gritos de desesperación de la mujer, de rabia, desesperación, del dolor. Es un vídeo muy pequeño de 2 minutos, hecho por un teléfono por alguien, ¿no? Pero es de los vídeos que más me ha impresionado, porque te remueve, porque no te llegan las palabras, y aunque te lleguen, claro, no entendemos el farsi o el persa o el que hablen allí, ¿no? Pero si no hay que entender nada, la visualidad es terrible. Entonces, la verdad es que yo no quiero estar con gente que apoya eso, no quiero estar ahí, quiero estar en contra de esa gente. Y luego el proceso. El proceso, pues, bueno, esto no es decidido por fuerzas oscuras. ¿Quién lanza la operación Podemos? ¿Quién la apoya? ¿Quién la financia? Pues, bueno, pues se pueden dar opiniones, ¿no? Lo dejamos para otro día. El proceso es como más familiar, ¿no? O sea, bueno, yo allí, antes de lanzarse el proceso, bueno, no, se solapan. Hubo una masía ocupada, que era Campiella. Campiella estaba cerca de Sabadell, pero en el campo, ¿no? Entonces, pues era ruinosa, una masía, y se van 12 o 14 chicos y chicas, así en edad media, quizá 23 años, y ocupan la masía, la reconstruyen y se ponen a trabajar en ella, hacen el huerto, tal, y sobre todo mi amigo Eloy crea un maravilloso taller de fontanería, y con eso les iba súper bien, porque claro, de todas partes les llamaban, no daban abasto, ¿no? Y tenía un taller maravilloso, de todos los chismes, herramientas y tal de fontanería estaban allí. Yo conocía a Eloy de hace tiempo, y claro, Campiella era muy interesante también porque tenían círculos de estudio y usaban mis libros, y cuando iba yo por allí, pues me sentía como en casa, ¿no? Entonces hay un fenómeno que es el fenómeno Campiella. Campiella se convierte en un referente para la juventud catalana. Yo recuerdo de que iban allí a lo mejor 100 personas, 150, cualquier cosita que se hiciera, pero además de todo. Allí veían la estética de la gente que llegaba desde Sabadell y desde lugares muy alejados, y era muy variada. Sí, se había conseguido salir del gueto, las chicas podías ver desde zapatos de aguja y minifalda hasta punkis, hasta hippies, hasta todo. Y en los chicos, pues un poco más de uniformidad. Recuerdo allí una noche que me tocó a mí, empezamos a debatir a las 9 y a las 3 de la madrugada pues seguíamos, ¿no? Ya dije un momento, yo tengo que comer algo, porque si no, y la gente iba y venía, cogía comida y tal, y se mantuvo el interés hasta, sí, las 3 de la madrugada, creo que a las 4 dijimos, se acabó, venga, cada cual a su pueblo, a su casa, porque no, hacía un frío tremendo, aquello está cerca del Montseny, y la verdad que el frío era tremendo. Bueno, entonces la propia Generalitat, por medio de un subterfugio legal, condena el asunto Campiella y manda a los Mossos de Escuadra, lo patean todo, rompen todas las herramientas del pobre Eloy y destrozan todo. Entonces esto es un acontecimiento que, vivido fuera de Cataluña, quizá no tenga importancia, pero dentro lanza una imagen horrible de la Generalitat a la gente joven. No solo a los que habían ido, que podían ser varios miles, sino incluso a los que no habían ido, porque pensaban que allí se estaba construyendo Cataluña muchísimo más que en las otras cositas que te decían. Cuando allí la gente, pues todos los que estaban allí eran catalanes y tal, pero no había un ambiente particularmente independiente ni nada, era más bien un ambiente, pues, digamos, de creación cultural, creación política, creación social, todo esto, ¿no? Un ambiente muy divertido, ¿no? Ahora todavía continúa, pero ya no es lo que tal, ahora se llama La Piella, para decir, cuidado, algunos seguimos, pero ya no somos la mítica Campiella. Entonces eso, la Generalitat, fue algo que le dañó mucho. En segundo lugar, su actuación con el 15M. El 15M, no sé si recordáis, en el otoño de 2011 o por ahí, lanzan la consigna de cercar al Congrés, o sea, al Palacio de Congresos de Barcelona, y se sitúan allí miles de personas gritando consignas contra la Generalitat, de tal manera que los parlamentarios tienen que ir en helicóptero. Allí llega el señor Artur Mas en helicóptero y tal, aquello que da. Entonces, la venganza del gobierno, del govern de la Generalitat, es tremenda.
Hay un informe por ahí que lo dice, esto se ha ocultado, es que no puede ser, que es, les lanzan a los mozos encima y me parece que hablan de 3.000 detenciones. O sea, actos de venganza terrible que se va casi pueblo por pueblo, barrio por barrio, pillando a los activistas del 15M, a los y las activistas, metiéndoles puros, metiéndoles multas, hostigándolos y tal. Pero claro, esto también tiene un inconveniente, que esto llega a la opinión pública. La opinión pública sabe que se está hostigando de muy mala manera a la gente del 15M. Y eso se hace sobre todo desde el verano de 2012 al verano de 2013. ¿Qué significa esto? Pues que el prestigio de la Generalitat y del catalanismo estaba por los suelos. Es decir, había una situación en que allí, pues ellos corrían el riesgo de quedarse tirados para siempre y convertirse en partidos obsoletos. Hay un cerebro pensante, aquí sí se sabe quién lo hace, que es Jordi Pujol, el dirigente. Entonces en Reus, a finales de 2012 o en noviembre, deciden darle la vuelta a la situación política a partir de una operación muy audaz, que es declararse independentistas y proponer que Cataluña ejerza el derecho de autodeterminación. Todo esto es solo, digamos, la etiqueta con lo que se va a vender su regeneración política. Nunca jamás ellos se tomaron en serio eso, nada, eso era solo palabras, ¿no? De tal manera que en Cataluña se crea una situación que es la gente que de repente se queda impactada por esto, y otro sector que es con el que yo me trato, que nunca se lo creen, que ellos les dicen, ah, sí, ya, ¿no? O sea, qué gracioso, qué cosas nos están contando, ¿no? También tengo que decir que la actuación del 15M ahí, como en general, no fue suficiente porque se derrumban. La presión policial hace que el 15M allí se derrumbe. Ellos más bien hay un momento que ya solo quieren que no les hostiguen, que no les ataquen, que no les multen. No dan una respuesta en la calle como se tenía que haber hecho a la represión de la Generalitat. Y entonces se van desmoronando y ya pues a finales de 2013 ya no existía. De allí han salido cosas muy interesantes, como lo tengo ahí en la versión en castellano, un libro que hace David Algarra. Yo conozco a David Algarra en el 15M, en un acto de un pueblo de por allí que se llama Camps, y bueno, le planteo una serie de carencias en la historia de Cataluña y él dice que se quiere remediarlas, escribe el libro. El libro ha sido un éxito enorme, quizás el libro más leído en Cataluña, dejando aparte los bestsellers y todo esto, ¿no?, en los últimos 6 años. Porque da una serie de pautas sobre la realidad de Cataluña que el independentismo oculta. Si a mí alguien me pregunta qué es lo que oculta el independentismo, oculta básicamente 2 cosas. Una, la verdadera historia de Cataluña, y otra, el problema de la lengua catalana, que se está desapareciendo. Entonces eso era también una causa. O sea, ya tenemos 3 causas. Recuperar la iniciativa política después de una serie de actos que les habían puesto en evidencia. En segundo lugar, ocultar la corrupción de la familia Pujol, y en tercer lugar, hacer que el problema de la lengua, que está en agonía, se tape. Entonces daros cuenta que en vez de ponerse a la defensiva, esto es genial, ¿no?, y empezar a decir, bueno, verás tú, no es para tanto. No, ellos lo que hacen es se lanzan a la ofensiva, una operación de queremos ser independientes, queremos ser un nuevo Estado europeo, bla, 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 bla. No cuando normalmente la gente normal, decente de la calle, si te hacen esas acusaciones, tú, wow, ¿no?, te quedas un poco ahí caído, ¿no? Esto es la tragedia, también si queréis la grandeza de estas operaciones, ¿no?, que lo vuelven todo del revés. Sobre el asunto de la lengua, yo he vivido allí en Cataluña, entiendo el catalán y lo hablo, y sacaron un vídeo que fue hace 6 meses o 7, ¿no? Me pareció verdaderamente una infamia, ¿no? Una infamia, porque lo que te viene a decir un vídeo de media hora muy civilino, en donde el mensaje es: el catalán se está muriendo, por favor, vivir el asunto con serenidad. O sea, esto es intolerable, del todo intolerable, y esto te lo está haciendo la misma Generalitat, que pretende presentarse como los más del catalanismo. Bueno, entonces allí pues vemos lo de siempre. Allí es primero la grandeza de los símbolos, derecho de autodeterminación, independencia, la creación de las estructuras de Estado. Todo esto inicialmente está pactado con Madrid. Hay un hecho, eso es indudable. La prueba es cuando en 2014 Artur Mas celebra el referéndum, no tiene ninguna significación penal.
Ellos celebran el referéndum y no pasa nada, ¿no? Me parece que a Artur Mas lo único que le enjuician un poco es porque había gastado en las urnas famosas de plástico un dinerito a la Generalitat que le ponen una multa, ¿no? Luego vuelven a repetir el referéndum en 2017, ahí sí, porque infringen una norma que es, claro, no pueden declarar la República Catalana porque eso ya es abiertamente inconstitucional, la declaran 8 segundos. Entonces esos 8 segundos hacen que mientras la vigencia de la República Catalana 8 segundos, pues entonces eso ya les lleva a los tribunales. Pero bueno, todo esto ha sido en realidad una parodia pactada, puesto que ya están todos fuera, ¿no? ¿Quién es la fuerza que más ha insistido para que se enjuicie a los dirigentes del proceso? ¿El gobierno de Madrid? No, el gobierno de Bruselas. Una de las cosas más lamentables de la capacidad de la politiquería de manipular a la gente es cuando ya hace 5 años Angela Merkel dice que la Unión Europea nunca va a aceptar la independencia de Cataluña. Y luego lo repiten los diversos organismos. Entonces este asunto, en vez de ser sometido a un debate público, porque es muy importante, porque no nos engañemos, ¿quién manda en Europa? Alemania. ¿No? Entonces, era una... ¿no? Pues no se debate. ¿Por qué dice eso Ángela, la señora esta? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Entonces esto pues aparece en titulares así de pequeños cuando para mí es fundamental. Yo nunca había tenido ninguna duda que estaba presidiendo un teatro político, pero cuando oí a Angela Merkel ya no me... Vamos, era seguro que no. Es de sentido común, ¿no? El proyecto de la Unión Europea lo que quiere es la disolución de todos los estados en un único estado tutelado por Alemania. No más estados nuevos, no quieren más estados. Eso va en contra totalmente de su proyecto que tiene ya 30 años, por lo tanto era absurdo. Entonces, en vez de decir, vamos a parar los dirigentes del proceso, tendrían que haber parado para decir, primero, un gran debate sobre la lengua. Jamás, jamás. Pero es patético que nadie lo plantea. Ni siquiera gente muy preocupada por la lengua. O sea, yo soy castellano, no soy catalán, pero me ha interesado el problema de las lenguas. Yo tengo un prólogo a un texto muy interesante sobre el euskera y no he escrito nada sobre el catalán, pero me interesa mucho. Eso no se hace. En segundo lugar, ¿cuál es el proyecto de la Unión Europea y qué encaje o no encaje tiene ahí una Cataluña con Estado? Y en tercer lugar, cuando las entidades financieras más importantes de Cataluña dicen que rotundamente no a la independencia, que son CaixaBank, antiguamente la Caixa, que es bueno, pues el centro del dinerito allí, y el Banco de Sabadell. Por cierto, la última vez que yo estuve en Cataluña le dije a la amiga, yo quiero ver la sede del Banco Sabadell, que sigue estando en Sabadell, porque esto es el santo santuario de Cataluña. Y dice, pues venga, vamos, me cogió el coche, estábamos cerca y fuimos, y estuvimos mirando un rato, ¿no? Hay que saber dónde está lo importante y dónde no está lo importante, ¿no? O sea, porque si no, claro, si no entiendes dónde está el poder, pues no te sabes manejar, ¿no? Para mi gusto, yo estoy mucho más a gusto en Tarrasa, porque en Tarrasa está el núcleo de edificios altos medievales más importantes de Europa. Entonces yo tengo un vídeo muy bonito y yo, si me sale del corazón, me voy a Tarrasa al ver allí las 3 iglesias del siglo VI, V y VI que no están en ningún lugar de Europa. Eso es maravilloso, claro, y tengo un vídeo sobre eso. Pero si ya ese día me he levantado responsable y serio, entonces me voy a ver la sede del Banco Sabadell, que es una placita allí en Sabadell. Entonces ves un edificio enorme, enorme, ¿no?, que es el poder. Bueno, pues ellos ya dijeron que no. Entonces, claro, es lógico. El fenómeno de la transnacionalización del capitalismo hace que no tenga sentido para el capitalismo la existencia de un pequeño territorio nuevo que sería Cataluña, ¿no? Esto lo sabe, eso podría haber sido posible cuando la Caixa era un sitio para el ahorro de los pequeños industriales, pequeños artesanos de Cataluña, o sea, hace 60, 70 años, cuando se crea, de hecho, la Caixa que se crea a principios del siglo XX, o el Banco Sabadell igual, ¿no? Pero ahora se han producido cambios muy importantes en la economía, cambios muy recientes, de hace 30 años, que hacen inviable el proyecto independentista. Entonces eso tampoco se debate, con lo cual lo que se establece es un fenómeno de gente que va con banderas, que da gritos, que tal cual, bueno, todo esto, ¿no? Un fenómeno de exacerbación de la emocionalidad sin ninguna base racional. Entonces esto es un espectáculo triste y penoso porque es explotar lo negativo de los seres humanos, ¿no? Allí surge luego otro fenómeno que son también las agresiones. Empiezan las agresiones, al principio en las redes sociales, pues bueno, uno se levanta y
al principio había muy poca gente opuesta, bueno, bien, al derecho de autodeterminación, a votar y tal, pero a esa pequeña gente se la ataca, que a mí me parece que es un error, porque un ejercicio de un derecho de esta naturaleza tiene que ser una festividad cívica donde todo el mundo vaya alegremente a votar y vote sí, vote no, se abstenga, ¿no? Pero tiene que ser un acto como familiar, sobre todo en un territorio pequeño como es Cataluña. Entonces no, de repente surge una serie de gente que lanza cosas horribles, que insulta, tal. Yo tengo un amigo que después que le insultan mucho, él es catalán de nacimiento, pues ya se decide a poner una demanda judicial a su insultador. Y es muy curioso, cuando pones una demanda, pues entonces el demandado tiene que ir al juzgado y declarar nombre, apellidos, tal, y su profesión. Por cierto, ese tipo también me había insultado a mí por otro motivo, hace años. ¿Y sabéis cuál era el oficio, no? Cuando dice profesión, mozo de escuadra. O sea que realmente esto te explica cómo funcionan estas cosas, ¿no? Que te encuentras que alguien que no sabíamos, porque yo le conocía, pero no sabía que era eso, pensé que era un hombre exaltado, que trabajaba en una oficina, en una empresa por allí, resulta que no. Y entonces el que le pone una denuncia me llama y dice, ¿sabes cuál es tu amigo este? Digo, pues no sé, dice, mozo. ¿Por qué lo soy? Porque ha tenido que contestar la demanda del juzgado, ¿no? Todo esto convierte Cataluña en un lugar de enfrentamiento. Entonces, otro de los objetivos de estas operaciones es fragmentar a la sociedad. La sociedad queda fragmentada en diversas corrientes, ¿no? Bueno, luego la cosa sigue. Hay para los historiadores futuros una cosa muy interesante, que es cuando Puigdemont proclama la República Catalana. Entonces un fotógrafo muy inteligente se pone en lo alto de un tejado por ahí y entonces se hace una foto a un público que había en la Plaza Cataluña instantes antes de la declaración de la República Catalana y se ve una gente entusiasmada. Esa foto es genial, ¿no? Le explica todo lo que es una operación de mercadotecnia política. Y entonces, bueno, están 8 segundos y luego sale el mismo diciendo que anula la declaración de la República Catalana. Y entonces el fotógrafo vuelve a lanzar una foto a las mismas personas cuando están en el momento de la decepción. Entonces eran las mismas personas, solo en posiciones levemente. Si no estaban así todas, pues luego de repente se quedan así, un poco caídos, ¿no? Pero la cara de la gente, eso es magnífico, ¿no? Y demuestra hasta qué punto en el primer momento se habían dejado llevar por una ilusión que no tenía en cuenta los componentes racionales y objetivos de lo que es una intervención y una operación de este tipo. O sea, la política tiene unas bases de objetividad que no se pueden saltar. Bueno, pues, ¿qué consiguen con esto? Pues se olvida todas las cosas, las tropelías de los dirigentes del nacionalismo catalán, se les convierte en mártires, se les asegura un público fiel, además un público fanatizado de un 30% más o menos, no el 42% que dicen, porque el 42% es sobre los votantes, pero como hay un sector de población que nunca vota, sobre el total es un 30% más o menos. Con lo cual ya tienen asegurados la vida política, los subsidios, las subvenciones, tal. Quiero decir que Cataluña, que tenía una vida cultural e intelectual muy rica hace 40 años, hoy no tienen nada. ¿Por qué? Por el fenómeno de las subvenciones. Es decir, si a todo escritor o lo que sea se le deja caer una masa de dinero en la mano, eso le corrompe, hace que lo que produzca no tenga la vitalidad y la energía de lo que se hace sin subvenciones. Entonces, cuando uno se pasea por allí y se dedica a ver lo que se está haciendo, es un desierto cultural que lo ha creado la Generalitat, insuflando enormes cantidades de dinero en el mundo intelectual y cultural. Por ejemplo, si uno lee libros sobre el catalán, porque la lingüística es una rama amplia, dices, vaya, estos libros no tienen ni idea. Pero claro, es que es tan fácil hacer un libro en 15 días y llevarte un dineral por ese libro, que no es nada. Es que es tan fácil, ¿no? Mucho más si no lo haces de corazón, que lo haces solo porque sabes que te lo van a subvencionar, te lo van a pagar, te lo van a vender, te lo van a traducir al inglés, todo esto. Entonces, todo esto del dinero corrompe, y no solamente corrompe el mundo intelectual, sino corrompe también a la gente que quiere crear pequeñas empresas. Si te fías de las subvenciones, lo que muy posiblemente te pase es que no hagas nada, ¿no? Y en el caso de Cataluña es así. Y se evita el debate central sobre la lengua, a ver si ahora se animan y lo hacen una vez que ya ha pasado la tormenta que ha dejado Cataluña arrasada. Cataluña está arrasada. La gente que
que no ha querido participar, pues está todavía sobrecogida por el miedo, está aterrorizada, está aislada. Sí, es muy triste, ¿no? Yo voy a intentar que se haga un balance de lo que ha sido este proceso para que se aprenda, pero no lo sé si servirá de algo. Bueno, 4 reflexiones para acabar ya. En primer lugar, 4 reflexiones para evitar ser manipulado de esta manera. En primer lugar, comprender el sistema político actual con objetividad. Comprender cuáles son los poderes formales y cuáles son los poderes reales, y cómo todas estas operaciones, votos, elecciones, todo esto no afectan al poder real. El poder real es inamovible, es intocable. No hay nada que se pueda hacer contra CaixaBank, nada, ¿no? Ellos están ahí, ya está. Y bueno, pues si dices, es que ustedes son un grupo monopolista y los monopolios están prohibidos, y te dices, jaja, qué risa. Venga, siguiente pregunta. ¿No? Entonces, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero es así, ¿no? Hay que entender cómo funciona el sistema real. Y luego, pues, hay que entender lo que es también la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es lo que nos hace seres humanos, porque es la libertad para pensar. La libertad para pensar tiene un componente externo, no ser manipulados, pero eso significa también no dejarnos manipular, porque siempre nos van a intentar manipular, o casi siempre, ¿no? Entonces hay que procurar que no nos dejemos manipular, que tengamos una idea de que la libertad de conciencia es un valor por el que luchamos, por el que nos esforzamos. ¿Cómo se consigue eso? Pues tener un pensamiento sobrio, independiente, autónomo, dentro de uno mismo, que le permita diferenciar lo uno de lo otro, ¿no? Esto tiene un significado que no puede quedarse fuera. Yo, mi crítica a la gente que ha vivido la tormenta del procés, siendo catalanes, es que se han callado. No se puede uno callar. ¿No? Tenía que haberse hecho un manifiesto, por ejemplo, el peor momento del proceso era 2016, un manifiesto diciendo, esto es una broma, esto es una farsa. Lo ha hecho cierta gente, que por cierto la han machacado bastante, ¿eh? Hay gente, ahora emplean un sistema copiado de la Unión Soviética que los meten en psiquiátricos. ¿Cómo? ¿Que tú dices que nosotros no somos lo más y mejor de la independencia? Estás loco, al psiquiátrico. Lo estoy diciendo en serio, en serio. Una persona conocida mía se lo han hecho, ¿eh? Y ha salido no hace mucho del psiquiátrico, vamos, por decir eso. Entonces, pues hay que intervenir. No basta solo con tener una idea dentro de sí, tiene que haber una disposición de virtud cívica. Virtud cívica es, hay un bien social, hay un bien de la sociedad, y yo intervengo incluso aunque eso me cree problemas. En tercer lugar, trabajar personalmente para tener ideas bien reflexionadas. Eso requiere un modo de saber estar uno consigo mismo. Saber estar uno consigo mismo significa desarrollar mucho el tiempo de pensar. El tiempo de pensar como individuo. El fundamento de la lucha con todas las tiranías, todas las dictaduras, no es algún orden social perfecto, sino es el individuo. El enemigo fundamental de la dictadura, de todas las dictaduras, es el sujeto, pero un sujeto autoconstruido. Y esto hay que entenderse porque casi todos los tratados de teoría política te dicen, bueno, ¿cómo evitamos un orden dictatorial y tal? Y empiezan a pergeñar ahí, a diseñar una sociedad que sea libre. Entonces no puede haber una sociedad libre si no existe un individuo que sea libre, y la libertad interior se conquista. Yo tengo aquí este libro de ética, que tuvo tan mala presentación en Barcelona, en fin, fue aquello un poco movidito, y aquí somos 5 autores, yo ocupo un sitio solo, y en él pues dedico una parte importante a lo que denomino autoconstrucción del sujeto, que se reduce más bien a tener mucho tiempo para pensar, más que para leer. Yo cada día soy menos partidario de las lecturas. La lectura es un acto pasivo en el cual alguien me dice, nos dice. Sin embargo, el pensamiento es un acto perfectamente autónomo, que sucede en el interior de la persona. Y en cuarto lugar, aprender de los iguales y adoptar una actitud muy escéptica respecto a lo que venga de arriba. Lo que venga de arriba siempre es arriba. Sin embargo, los iguales, esto es considerar al otro, al igual, a la gente que es como tú, como fuente fundamental de información válida y de conocimientos válidos. Para mí, una epistemología del saber en el siglo XXI pasa por recuperar el contacto interpersonal y la conversación individual o en pequeños grupos como elemento decisivo del saber. Yo cada día esto lo uso más y me gusta a lo mejor estar hablando con gente y llego a casa, cojo un folio y voy anotando lo que he aprendido en esa conversación.
porque quiero usarlo, porque he visto que de la misma manera que en Cataluña se ha destruido la cultura, subvencionándola, convirtiéndola en un negocio que no hace necesario el esfuerzo de producir buenos libros y buenos materiales, eso está pasando más o menos en todas partes, ¿no? Entonces, ¿quién queda con capacidad de pensar la verdad? ¿Quién queda? La gente común. Y esto nos lleva a la categoría de cultura popular, que hace 100 años era muy importante. En Europa la cultura popular, todavía a principios del siglo XX, era más importante que la cultura erudita, de hecho realmente, y hoy es nada. Bueno, pues tenemos que reconstruir la cultura popular. Y con esto pues ya he acabado.